Muy buenos días para todos los presentes y para los que nos están viendo por los canales digitales. Y pues muy honrado de estar en este escenario para poder compartir con ustedes pues una parte como de la historia que he llevado en la industria de la tecnología, pero también he tenido unos contactos con los puntos de comunidad y sociales pues que aquejan y también que benefician nuestra cultura latinoamericana. Bueno, pues como ya Mauricio hacía la presentación, creo que pues entró en detalle, pero aquí yo resalto como dos temas como importantes de lo que ha sido la historia que me ha acompañado en esta carrera. Yo soy ingeniero de profesión y soy ingeniero eléctrico, pero por cosas de la vida terminé mucho más en la industria del software. Y esto me ha permitido apoyar el desarrollo de productos digitales y entré por un mundo pues un poco diferente al que entran muchos desarrolladores y es el mundo de la mensajería. Cuando hablan de TICs siempre hablan de las tecnologías de información y comunicación. Yo estoy más en la C, en la comunicación. Ha sido un abordaje un poco diferente a la historia de muchos desarrolladores que uno escucha que entran ya sea por hacer plataformas, sitios web, videojuegos, otro tipo de programaciones que es como más tradicional. Y les voy a contar un poquito la historia de cómo ese camino me ha llevado a ver como de una perspectiva un poco diferente el desarrollo de productos digitales. Y también resalto la parte de algoritmos. Ahorita vamos a ver un poquito ese tipo de motivación de entender qué es eso del algoritmo, esa palabra un poquito rara, y el tema de la inteligencia artificial y bueno, unas palabras un poco extrañas, pero que con esta presentación quiero que pues ustedes lo vean de manera sencilla y vean pues la cantidad de nuevos escenarios que se presentan con estos nuevos panoramas. Bueno, entonces pues yo les voy a hablar cómo estas aplicaciones mejoran las comunicaciones. Entonces claramente vamos a ver más este tipo de escenarios pensando en comunidades y equipos de trabajo. O sea, las comunicaciones son porque yo me expreso hacia una persona o hacia un grupo de personas. Eso es muy importante y es algo que quiero un poco desarrollar, cómo trabajar acertadamente con comunidades o con equipos de trabajo puede ser el éxito o puede ser el fracaso de muchas iniciativas. A veces los problemas no son ni técnicos, ni legales, ni de timing, sino de comunicación. Y esto en la tecnología pues se ha evidenciado unas adopciones y unas no adopciones por este tipo de aceptación o de fallas. Y hay un nuevo ingrediente que es la inteligencia artificial, que ya vamos a ver un poquito de qué se trata. Vamos a tratar de explicarla de manera un poco más sencilla. Bueno, entonces pues la pregunta de inicio, las apps, uno ya conoce como los iconos, y la pregunta es, estas apps, levanten la mano quien conoce estas apps, ¿no? Todo el mundo, 100%. Estas apps, afortunada o desafortunadamente, no sé cuál será el contexto, son de la misma empresa, son de Facebook, o en este momento se llaman Meta, ya vamos a ver un poquito por qué se llaman Meta, pero ellos tienen el dominio digital como de nuestras vidas, ¿sí? Esto puede ser de los dos lados, tienen dos caras de la moneda, esto puede ser muy bueno y muy malo. WhatsApp la adquirieron como una empresa que en su momento estaba tratando de ser mejor que BlackBerry y era un sistema de comunicación de tecladito y como que iba mejorando el SMS. Facebook la compra, pero ellos no la vuelven una plataforma de mensajería, ellos tienen otra visión y tienen otra idea a lo que quieren llevar WhatsApp y están en el camino, ellos están evolucionando porque pueden convertirla en otra cosa. Estamos en esa transición, puede ser un tema ahí como nublado, pero van a pasar cosas importantes con WhatsApp. Facebook pues es como el producto que revolucionó las redes sociales y
pues claramente esto se volvió el noticiero del mundo y todo el mundo sabe todo el tipo de problemas que ha tenido Facebook por los manejos de privacidad y los temas de falsas noticias, de fake news, y también los temas de manipulación de personas en temas de democracia y de voto. Entonces también tiene como las dos caras de la moneda. Y Instagram, que era una aplicación para tomar fotos, volverlas un poco retro, antiguas, y esto se está volviendo como el centro comercial del mundo, es como las tiendas. Entonces, esto es ampliamente conocido. Las personas las implementan de una u otra manera y pues uno se queda como en el uso tradicional. Bueno, en mi historia, pues un poco de emprendimiento y de asesorías. Yo trabajo con varias iniciativas digitales. Una es con unos socios españoles, y les voy a mostrar un pequeño video de cómo un tema de WhatsApp, de ser un modelo, digamos, de comunicación sencillo, se le aplica un ingrediente de algoritmos de conversación y se tienen estos resultados. Entonces les voy a mostrar un videito de unos 2 minutos para que ustedes vean cómo esto se puede evolucionar un poquito. Olenchero en la cultura popular vasca es quien baja del monte para llevar los regalos a todos los niños. Ayer lo vimos en su cabalgata por el centro de Bilbao y esta mañana ha recibido a los pequeños que han ido a saludarle y a entregarle sus cartas. ¿Por qué enviar una carta cuando puedes hablar con Olenchero por WhatsApp? Presentamos el primer chatbot dinámico en WhatsApp. Pero, ¿cómo crear un bot que pueda interpretar y responder miles de preguntas a la vez en tiempo real? Y por si esto no fuera suficientemente complicado, ¿cómo crear un bot en WhatsApp si no existe una API oficial para el desarrollo de bots? Creamos un número de móvil virtual cada 250 contactos para evitar ser detectados. El número se podía conseguir en la web de la campaña, aunque rápidamente se compartió por WhatsApp de usuario en usuario. Programamos la inteligencia del bot con más de 8.000 combinaciones de respuestas posibles. Sin esquemas de conversación, sin botones, sin respuestas predefinidas A-B, todo era dinámico y fluido. Para ello, un equipo humano formado por redactores y programadores creó, monitorizó y actualizó en tiempo real el diccionario del bot. Cuando un usuario enviaba un WhatsApp, el sistema detectaba si alguna de las palabras del mensaje estaba incluida en el diccionario. En caso afirmativo, respondía eligiendo entre una de las diferentes combinaciones de respuesta posibles. Si no encontraba ninguna coincidencia, respondía enviando alguno de los mensajes default disculpándose por no poder atender tantos mensajes. Al momento, el sistema de inteligencia del bot avisaba con una alerta al equipo para redactar y añadir una nueva respuesta en el diccionario. En castellano y en euskera, con sus 9 dialectos. Y teniendo en cuenta faltas de ortografía, emojis, abreviaturas, fotos, audios, vídeos. Todo monitorizado en tiempo real para aprender y mejorar la inteligencia del bot a medida que mantenía nuevas conversaciones y contestaba a nuevas preguntas. Los resultados: 1.314.626 conversaciones en solo 10 días. Con 11 minutos de media por conversación, más de la mitad han mantenido conversaciones todos los días en los que estuvo activo el bot. Esto nos permitió engañar a WhatsApp para que creyera que Olenchero era una persona real y no un bot. Hasta nosotros empezamos a creer que era real. No está mal para no ser Santa Claus ni los Reyes Magos, ¿eh? Bueno, entonces, ¿cómo les parece? Solo agregándole un pequeño ingrediente a una aplicación que es WhatsApp y que todo el mundo conoce. Ahora la pregunta es, no sé si de este mapita ustedes conocen algunas o todas estas nuevas aplicaciones. Seguramente algunas, pero hay muchos, depende también al grupo que uno le pregunte,
Siempre hay mucho favoritismo por WhatsApp, Facebook e Instagram. Han hecho estudios, de hecho aquí pues en Colombia, a niveles de educación y pues siempre las apps favoritas son las iniciales, y estas pues siempre están por debajo del 5% de por lo menos o conocerlas o usarlas alguna vez. Les voy a hablar durante la presentación de algunas de estas y un poco ver cómo este tipo de herramientas fortalecen este tipo de proyectos, fortalecen un poco las capacidades de comunicación del equipo y ayudan de una manera significativa a que un proyecto digital se dispare de 0 a 100 en diferentes tipos de organización de equipo y de trabajo. Entonces, esto pues no tiene nombre, vamos a hablar algunas un poquito en detalle, pero esto es solo un mapa muy pequeñito del universo que hay en Internet en este momento para hacer una cantidad de soluciones, o son apps o son plataformas que se pueden aprovechar de una manera distinta o a veces hasta muy creativa. De hecho, WhatsApp, ¿por qué es tan exitosa? Porque la gente la usa de una manera muy creativa. Nos hablaban en la conferencia del inicio cómo los agricultores ya mandan la foto de la cebolla y eso puede ser el detonante para cerrar un negocio y para acercarse en esos mercados. Bueno, entonces, hay unas bien extrañas, bien curiosas, pero bueno, eso es un poquito el mapa que uno puede ver de organización. Bueno, les voy a contar entonces la historia. Voy a empezar un poquito mi historia hace unos 12, 13 años, donde comencé a trabajar con una tecnología, en ese momento era la gran tecnología, y eran los mensajes de texto. Trabajé en una compañía que se enfocaba en hacer la conexión de SMS a través de una tecnología que se llama API. No sé, esa palabra a veces es extraña para algunos, pero una API hace 13 años era más extraño todavía, era muy difícil explicar ese tipo de cosas, pero con esa API de mensajes de texto, yo tuve la oportunidad de liderar el área de proyectos de innovación y salieron proyectos como estos. Entonces me vuelvo al 2008, nosotros le ofrecíamos servicios a la FOPAE, que es la que hace el monitoreo de inundaciones alrededor del río Bogotá para alertas tempranas. Entonces ellos pegaban el API a unos sensores de monitoreo que tenían y le llegaba a un grupo de personas un mensaje de alertas tempranas. Si iba a haber una inundación, si había algún tipo de alerta de peligro, y no solo a la comunidad, habían unos voluntarios que eran los miras y ellos enviaban información de los niveles cuando llovía mucho, como un aguacero como el de anoche y el de antenoche. Los ríos tienen un tema de peligro tremendo, entonces estos voluntarios iban y alimentaban la plataforma y pues también se avisaba al grupo de apoyo de desastres, a la Defensa Civil, a la Cruz Roja, en caso que hubiera un tema de peligro, y les llegaba al celular. Imagínense esto en el 2008, todavía no había smartphones, todavía no hay iPhones, era como la tecnología que era bastante valorada. Bueno, entonces pues esto tenía todo un modelo de implementación, esto era como todo un proyecto donde pues había una población, una información que se sacaba de las plataformas y unos modelos de interacción. Bueno, ese proyecto pues era como un tema que venían implementando en Estados Unidos y en Europa para los temas de alertas tempranas y de seguridad, y se trataba un poco de copiar el modelo. Ahí era un poco difícil hablar con todos los operadores móviles, ponerlos de acuerdo, pero pues la empresa hacía como este tipo de iniciativa. Bueno, ese es como uno de los primeros proyectos y acá arranca como toda la historia. Esto lo llevamos después a la agricultura. Hicimos un proyecto que se llamaba Celuagro junto con el Ministerio de Agricultura, y la idea era informar a los agricultores los tipos de precio que se publicaban día a día en Corabastos y en los principales mercados. También información del clima e información administrativa. Cuando estaban en la primera charla acerca de que los precios de la cebolla y de la papa caen por unos temas de
información de mercado, de manipulación de precios. Este proyecto lo estudiaron unos economistas y encontraban que el problema se llamaba a nivel de economía información asimétrica y que el problema era de comunicación. Un agricultor no está enterado de lo que está sucediendo en la cadena de precios de las principales plazas de mercado. Entonces, ese modelo de información asimétrica se evidenció que simplemente con un mensaje de texto, aquí todavía no habían apps, no habían temas digitales, las personas que tenían este acceso podían por lo menos darse cuenta a tiempo de que su producto había subido, había bajado de precio, pero lo más importante, y era lo curioso, la gente lo que más valoraba era la información del clima, porque hay un peligro, sobre todo en unas zonas cundiboyacenses, el tema de las heladas. Las heladas entonces tenían conexión con el tema del clima. Ahí viene el tema del FOPAVE. Ay, muchísimas gracias. Entonces, bueno, disculpa. Ay, gracias. Es que voy y llego. Ay, gracias. Ay, muchas gracias. Gracias, Mauricio. Bueno, muy amable. Sí, hacía falta el refrescar. Bueno, entonces la información valorada era el clima, porque un agricultor de cierta manera conocía el teléfono, el contacto en la plaza de mercado, el contacto en Corabastos, y pues una llamada solucionaba eso. Pero el tema del clima no, nadie tenía información del tema del clima tan directo, y el estudio también mostró que las personas valoraban este tipo de cosas. Entonces se agregó como una patica al proyecto para información directa con el IDEAM y se conectó esa API. Una API es como un conector, como un cablecito a los servidores del IDEAM, y la información del clima comenzó a estar más disponible para este proyecto. Entonces pues aquí se involucró pues unos grupos de agricultores y unos grupos de entidades administrativas que pues comenzaban a participar y a hacer como parte de todo el eje de información, y todos estaban más comunicados. Entonces, este fue bien interesante ese año. También trabajamos después en el 2011 con un proyecto con el Ministerio también de Salud y la Secretaría de Salud, y miren con lo que coincide, era uno de los brotes de pandemia de la H1N1. En ese momento existieron ese tipo de alertas informando a médicos que habían unos brotes de pandemia. En el 2010 hubo unos primeros casos en Hong Kong y pues en Asia, y pues aquí llegó como un año después, y este tipo de notificaciones existían en ese momento. Pero también había unos grupos hacia la comunidad con notificaciones de higiene, de bañarse las manos y de tener cuidado con los contagios. Bueno, estos son los pacientes, y el anterior era a la comunidad de hospitales y centros de salud, tener listas todas las infraestructuras. Entonces, pues miren, 10 años atrás este tipo de notificaciones pues existían, y pues curiosamente este proyecto no prosperó tanto como el de agricultura, pero miren lo importante que era tener las comunidades como informadas. Bueno, aquí es como un video pues de el trabajo con comunidad. Entonces voy a mostrarles, esto se hizo junto con unos noruegos, y ellos venían a tomar como evidencia de este tipo de proyectos. Me inspiré con amor para cantarle a Colombia y a Nueva York. Después de Venezuela, es Colombia querida, mi segunda tierra. Es Colombia querida.
que hay añoranza, son dos sitios muy finos, donde al compás de la cumbia bailan los latinos, donde al compás de la cumbia bailan los latinos. Vamos colombianos, levanten las manos al sonar esta cumbia que le canta un hermano, al sonar esta cumbia que le canta un hermano. Bueno, entonces ahí se evidenciaba como una desconexión siempre en la comunicación que hay entre las principales entidades centralizadas y las zonas de cierta manera de periferia, tanto en temas de agricultura, precios y temas de salud, y eso es lo que el proyecto buscaba soportar, temas de asimetría de información. Entonces ahí hay un tema de comunicación que comenzó a evidenciar una cantidad de oportunidades para el desarrollo de estas tecnologías. Bueno, entonces seguimos aquí por el 2011, también esta tecnología nos contactaron de las organizaciones de observación electoral para usar unas plataformas que por medio del celular se generaran unos voluntarios que reportaran inconsistencias en las mesas de votación. Entonces, los canales SMS en ese momento eran los canales móviles disponibles junto con el email, y también estaba Twitter y una página de internet, pero pues el SMS y el Twitter eran muy adecuados porque eran canales móviles, a diferencia de entrar a la plataforma y de entrar por email. Y pues esto generaba unas notificaciones hacia unos mapas. Entonces esta tecnología de API iba a un moderador, y ese moderador clasificaba los eventos y los colocaba en un mapa. Entonces sacaron unos mapas de calor donde se veía dónde eran los principales focos de disturbios o de inconsistencias en las elecciones. Entonces aquí tuvimos la oportunidad de conocer este tipo de tecnología de mapas con iniciativas que habían trabajado en la ONU en diferentes países, y pues ahí comencé como a conectar una cantidad de tecnologías que automáticamente mostraban unos resultados bien interesantes. Bueno, después de todo esto, conectando estas tecnologías, comenzamos a trabajar en un proyecto en conjunto con la gobernación de Cundinamarca. Estuvo también la Universidad Minuto, junto con los Andes e Ingenieros Sin Fronteras, para generar un proyecto de gamification. Entonces, en los inicios por allá del SMS, cómo meterle el concepto de videojuegos a una comunidad de niños donde tenían que entender su entorno, entender que estaban viviendo cerca a una zona rica en recurso hídrico, que era el Guavio, y cómo tenían que cuidarla y protegerla. Entonces, frente a todo esto, se generaron todas unas redes colaborativas y unas conexiones de apoyo, donde estaban múltiples entidades y múltiples equipos de trabajo. Y esto generaba pues participación. Eso era lo más importante de este juego o de esta iniciativa, cómo la gente participaba, cómo la gente aportaba hacia ese tipo de reporte en el punto del mapa, y comenzaban a hacer los videojuegos. No eran tan espectaculares como nos mostraban aquí en Dino, pero era como una primera punta de lanza a que un niño viera este tipo de iconografía, una especie de personaje, una historia, y eso sí que fue difícil de encontrar, eso es de las cosas difíciles. Ahí se evidenciaba la falta de conexión con la cultura, y lo que veíamos es que un niño que vive en este punto del mapa no sabe qué hay alrededor, no sabe que hay agua, un embalse gigante, no sabe que hay trucha, no lo conocen, porque la misma cultura los ha encerrado. Entonces, este tipo de tecnologías, mapas y SMS, comienzan a conectarse y a generar un impacto social.
el impacto social en conciencia de conocer su propio territorio. Y pues hacíamos ejercicios de participación y pues las invitaciones tocaba hacerlas por redes sociales, cuando hacíamos anuncios por mensaje de texto o por Facebook, entonces habían picos de participación los fines de semana y bueno, comienzan a haber unas variables donde uno trata de identificar cuándo es que un grupo de personas se engancha y cuándo no, y eso tiene muchas variables, eso no es fácil de predecir. Y comenzamos a usar unos primeros algoritmos de interpretación de palabras. Entonces hacíamos unas nubes de palabras, hay unos algoritmos de frecuencia y comenzábamos a ver las problemáticas. Entonces pues todos tenían que medir el contador del agua para saber consumo, pero miren que habían notificaciones de desperdicio, de consumo de basuras, de las quebradas, de las veredas. Entonces uno en una simple gráfica comenzaba a identificar de todo lo que le escribían las personas qué estaba sucediendo. Entonces esto es como una primera también aproximación a algoritmos de análisis textual que se realizaron con el proyecto y esto comienza a ser casi en tiempo real interpretando las conversaciones. Eso ya ahora suena un poco natural, pero esto casi hace 10 años era un poco ciencia ficción en tecnología. Bueno, esta iniciativa tuvo bastante impacto en los estudiantes y hubo una tesis de maestría donde planteaba una plataforma virtual para el modelo urbano. Entonces era un poco crear ese producto para que ya no fueran solo los niños de los municipios, sino también fueran los colegios en Bogotá que tuvieran este tipo de iniciativa. Bueno, y entonces aquí ya se hablaba de modelos colectivos, manejo de agua, involucrar más actores, empresas, colegios, ciudadanos y la ciudad con el campo. Entonces este tipo de iniciativas era cómo generar no solo los grupos, sino la comunicación entre ellos, usando este tipo de iniciativas. Entonces estas iniciativas académicas pues terminaban con unos estudios que evidenciaban estos temas de adopción y a veces lo difícil también de vincular a los muchachos y de conectar este tipo de situaciones y juegos en el manejo de la tecnología y del agua. Bueno, entonces aquí están como los actores. También pues estaba participación de la Universidad Minuto, de los Andes, Ingenieros Sin Fronteras y de la Gobernación, un poco tratando de replicar estas iniciativas. Bueno, entonces como que hasta ahí íbamos con las tecnologías antiguas. Entonces aquí llegó un punto de motivación que lo hemos venido hablando en las charlas, siempre hay que encontrar como ese detonante. Había un auge de los algoritmos en las empresas y a mí me motivó muchísimo entender que ese concepto es el que está comenzando a dominar el mundo. A nosotros nos están básicamente dominando unos ciertos tipos de modelos, esos modelos se llaman algoritmos, y había unas iniciativas pues, de tecnología que comenzaban a sonar muy fuerte, Internet de las cosas, Data Science, Big Data y algoritmos de múltiples cosas, el tema de mapas, lenguaje natural y unos conceptos de Machine Learning. Entonces, para explicar esto, tengo un video que me parece lo mejor que yo he encontrado, que es un algoritmo, porque el mensaje un poco es, si uno entiende un poco qué es un algoritmo, comienza a entender la tecnología como está ahora y hacia dónde vamos. Entonces nos va a presentar pues la manera sencilla, el algoritmo es como la respuesta sencilla que es la inteligencia artificial. Esa es una palabra un poco difícil de digerir y pues vamos a ver como una explicación sencilla con este video. Oh, perdón. Se manejan solos, celulares que convierten nuestra voz en texto, robots que compran y venden acciones en la bolsa, etc.
¿Cómo es posible todo esto? Por supuesto, la respuesta completa pasa por muchos inventos, microchips, sensores y demás, pero una buena parte de la explicación se reduce a un concepto clave: los algoritmos. Un algoritmo, por muy complejo y técnico que parezca, no es más que una secuencia de instrucciones, tan simple como eso. ¿Instrucciones para qué? Para lo que sea. Lo único que importa es que haya un estado inicial, un input, y que siguiendo al pie de la letra una secuencia de pasos se produzca siempre un resultado, un output. Por supuesto, todo esto suena muy abstracto y es en la práctica que uno se da cuenta de que ya conoce este concepto. ¿Todavía recuerdan cómo se multiplica con papel y lápiz? ¿El paso a paso? Básicamente toca comenzar por la derecha, multiplicar número por número, acumular las decenas y sumar para obtener el resultado. Pues bien, eso es un algoritmo. El input es aquello que uno quiere multiplicar, digamos 65 por 34. El output es el resultado de la operación. Y el algoritmo como tal son los pasos que nos enseñaron en el colegio. Pero no nos quedemos en la descripción, hay que ver el algoritmo corriendo. Comenzamos por las unidades. 4 por 5, 20. Anotamos el 0 y ponemos el 2 en la columna de las decenas. Y voilà, 2210. Uno puede no tener ni idea de lo que está haciendo y con tal de que siga los pasos va a llegar al resultado correcto. Ahora piensen que ese aprendizaje aplica a muchas cosas y que buena parte del conocimiento que compartimos tiene la forma de una secuencia de pasos. Por ejemplo, una receta de cocina es un algoritmo. El input son los ingredientes, el output es la cena terminada y de nuevo el algoritmo indica cómo pasar de un estado al otro. Hay algoritmos para alistarse en la mañana, para poner un bombillo, para subirse al bus y en general, si uno busca instrucciones en las cosas que hacemos, las encuentra en todas partes. La gracia de los algoritmos es que nos permiten obtener resultados sin entender lo que estamos haciendo, pero también que nos permiten comunicar tareas complejas sin explicar el porqué. Eso siempre lo hemos necesitado, pero es particularmente útil ahora, pues tenemos un interlocutor que no entiende absolutamente nada, pero que es perfectamente capaz de seguir millones de instrucciones por segundo, el computador. La programación es el arte de convertir las cosas que hacemos o las que quisiéramos hacer en una secuencia de instrucciones que un computador pueda procesar en un algoritmo. Y para eso se utilizan lenguajes lógicos con variables, funciones y ciclos, entre otras cosas. Curiosamente, eso nos pone del lado incómodo de la historia. El que sigue instrucciones, el computador, puede darse el lujo de no entender lo que está haciendo, pero el que diseña las instrucciones, nosotros, o más bien los programadores, tiene que llegar a un nivel de comprensión muy profundo. Y si es difícil darle instrucciones a un ser humano, alguien que puede descifrar cosas por sus propios medios, alguien que interpreta información dependiendo del contexto, ahora imagínense el reto que es darle instrucciones a un computador. A una persona le puedo decir, echa agua en la tetera, pon la tetera sobre el fogón, prende el fogón. Cuando haga un ruido la tetera, apaga el fogón y sirve el agua dentro de un pocillo. A un computador le tengo que decir qué es la tetera, dónde está, qué quiere decir sobre el fogón y un millón de cosas más. Diseñar un algoritmo es una labor inmensamente creativa y cada respuesta que encontramos para un problema en particular es una solución que podemos replicar infinitas veces. El resultado es que todo el tiempo estamos interactuando con algoritmos y lo interesante es que esos algoritmos no solo hacen la vida más fácil, cosas como mandar emails y pagos en línea, sino que también modifican nuestras decisiones. Un algoritmo te recomienda libros en Amazon, otro te entrega resultados en Google, un tercero te dice por dónde manejar tu carro. ¿Y cómo se logra semejante proeza? Con instrucciones, muchas, pero todas sencillas. En últimas, lo más interesante de los algoritmos es que nos dicen muchas cosas. Son una solución al problema de cómo automatizar X o Y tarea, una solución que puede ser elegante y asombrosa, pero también son una forma de manipular lo que nos rodea a través de la computación y además poner en evidencia el modo en que interpretamos el mundo. ¿Por dónde nos lleva ese camino? ¿Qué cosas podremos automatizar en el futuro? Eso está por verse, pero si miramos hacia atrás, piensen que la evolución, a su manera, es un algoritmo. El input es la materia, las instrucciones son reproducción, mutación y selección. Y el output es la diversidad de todas las formas de vida que existen. Por cierto, si alguno de ustedes está interesado en Listo. Entonces, pues el tema de los algoritmos es algo que a mí me fascinó bastante. Comencé a investigar y veo que Google tiene un algoritmo para apoyar las búsquedas, Facebook las noticias. Hay unos de recomendaciones, lo que hace Netflix y YouTube, se llama el filtro de burbuja, nos muestra lo que queremos ver. La música también tiene un algoritmo autotune.
el tema de relaciones de pareja también está conectado a los algoritmos, y las conversaciones también tienen unos algoritmos. Todo lo que veíamos al inicio de WhatsApp está conectado con este tipo de algoritmos de conversaciones. Entonces, esa es como la magia que hay detrás de toda esa tecnología que estamos viendo ahora. Tecnologías como la de chatbot, que automatiza el tema del WhatsApp, o de las conversaciones en Facebook, o una cantidad de plataformas nuevas. Y esto lo comenzamos a aplicar en varios proyectos, ya digamos a nivel local. Hicimos unas implementaciones de mapeo de rutas de buses en Duitama, donde conectábamos unos algoritmos de mapas, y teníamos unos resultados trabajando con la comunidad, donde teníamos que participar con profesores, entidades y estudiantes. Esto era todo un trabajo en equipo y tocaba coordinarlo como tal. Los resultados pues se publicaban en línea sobre las APIs, y esto servía para alimentar aplicaciones como Waze o algunas similares. También hicimos unos proyectos de monitoreo en el río Tensacá, donde conectábamos el algoritmo de detección y de pronósticos con unos mapas, y esto también hacía las alertas tempranas un poco más inteligentes, con unos niveles de sensores un poco más detallados, con una tecnología IoT, y pues como todo en línea y todo como consolidado. Y alertas tempranas ya llegaban al WhatsApp y a Telegram. Bueno, usábamos unas plataformas tecnológicas puntuales. Hay una corporación que se llama Campo Limpio, que hace la recolección de basuras de envases agroquímicos. Ellos tenían que automatizar su operación nacional, siempre llevaban la hojita de papel, y se demoraba 3 semanas en llegar a Bogotá. A través de algoritmos y de automatización se generaban más de 600 formularios. Ahora en línea se generaba el PDF totalmente automático. Todo esto también generó unos temas de los algoritmos van hacia la voz, y pues comienzan a llegar tecnologías como Alexa y Google. Bueno, este video lo voy a pasar. Y pues llega la pandemia, que aceleró todas las ideas digitales que estaban como en el cajón de muchas empresas, y esto fue una oportunidad tremenda para la industria de las comunicaciones principalmente. Todos comenzamos a usar las videoconferencias tremendamente. Comencé a participar en diseño de productos, donde WhatsApp se volvía ya no solo el chatbot, sino la oportunidad para muchos negocios locales que nunca habían tenido un email, nunca habían tenido una página de internet, para que el WhatsApp fuera su punto de venta, donde automatizábamos las preguntas y respuestas de los productos, le hacemos un e-commerce a las compañías y le damos la oportunidad también de responder manualmente este tipo de preguntas, y encontrábamos oportunidad en todos estos locales que tuvieron que cerrar obligatoriamente por la pandemia. Entonces, todo esto generaba conversaciones por WhatsApp automáticas, un poco llevando hacia conocer las empresas y sus productos. Bueno, este proyecto también surgió durante la pandemia, y es un sistema de soporte. Este es un caso muy bonito, donde desde Colombia se maneja todo el sistema de cajeros automáticos Bitcoin de El Salvador. Es un proyecto donde tenemos en Boyacá, en Cundinamarca, personas trabajando a nivel remoto con el modelo de atención chat center. Entonces, pues este es como el diagrama de atención, donde aquí hay un equipo de personas, de agentes, atendiendo todo un país, y les quiero compartir el testimonio de una de las personas del equipo, que es una persona que está en Boyacá y trabaja pues con esta iniciativa. Por favor. ¿Viajar te impide estudiar y mantener un trabajo? Actualmente curso octavo semestre de Ingeniería Mecánica en la Universidad Industrial de Santander y trabajo como agente de Chat Center en un excelente proyecto de El Salvador, pero esto solo es posible con la ayuda de la innovación tecnológica. Soy originario de Tunja, Boyacá. Cada semestre realizo un viaje de 8 horas a la ciudad de Bucaramanga, donde está mi alma mater. El hecho de trasladarme continuamente entre ciudades no me permitía mantener un trabajo estable por más de 2 meses, hasta que me vinculé con el proyecto de Nayib Bukele. Llevo más de 6 meses trabajando como agente de Chat Center, brindando soporte técnico de cajero chivo. Aparte de lo interesante que es trabajar para otros países sin estar allá, este trabajo me permite trasladarme a nivel nacional sin ninguna restricción. Puedo trabajar en la universidad de mi biblioteca como en mi casa de campo en Boyacá. Solo necesito internet.
Bueno, entonces pues un poco el mensaje es, al igual que Alejandro, se abren una cantidad de oportunidades donde cualquier persona puede descubrir y usar nuevas aplicaciones o TICs, y su modo de trabajar, su modo de comunicarse y su perspectiva del mundo le puede cambiar. Esto está sucediendo en Colombia en este momento, estamos generando oportunidades de trabajo remoto para toda Latinoamérica y pueden estar en cualquier lugar, como escuchaban en el testimonio. Y pues ahorita se viene una súper gran oportunidad, la web 3.0, que es la Internet del valor. Un poco el Bitcoin es como la punta del iceberg de unas iniciativas que se están conectando, principalmente unos temas que se llaman NFTs, y pues no sé si han visto estos muñequitos por ahí dando vueltas en las redes sociales. Este tipo de iniciativas también se están haciendo en Colombia y se conectan mucho al tema de los videojuegos, los criptojuegos. Hay unos proyectos, y ya este video es para cerrar, como este es el futuro que viene, y el mensaje es cómo hay que estar preparado para este tipo de iniciativas. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy William Santa Cruz, les doy la bienvenida a mi canal. En este video quiero hablarles un poco acerca de este proyecto. Es un proyecto muy interesante en el que estoy trabajando. Es una colaboración que estoy haciendo con algunos amigos de Colombia, Matrois. Yo creo que ustedes han visto algo de lo que he venido haciendo un poco con este proyecto. No sé si, bueno, si no lo han visto, acá les voy a comentar de qué se trata. Los NFTs de Matrois van a salir dentro de muy poco, espero que estén pendientes. Hay una página de Discord, hay una página también de Twitter, de Instagram. Espero que sigan todas estas redes sociales. Entonces, ese es un poco el mensaje, como desde CMS hasta criptojuegos comienza a ser pues, un punto donde trabajar con equipos remotos y metodologías novedosas es lo que garantiza este tipo de iniciativas. Muchas gracias.